Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. 15 minutos para pensar todo lo que nos pasa en Vorterix.com. Muy buenas noches, bienvenidos a la mitad de la semana, aquí en Vorterix, para pensar, para reflexionar juntos. Siempre trato de buscar en la naturaleza algo que me haga pensar, pues yo pienso que hay mucho para hurgar, para picotear, para conocer. El hombre en su creencia o su afán de sabiduría supone que todo lo que necesita está a su alcance, en sus propios descubrimientos, y nos miramos el ombligo. Y a veces los animales son una buena fuente de inspiración. Me acuerdo que un día estaba mirando un documental. No me voy a hacer el intelectual en que veo muchos documentales, como cuando le preguntan a una modelo, ¿qué mirás? Discovery. Yo miro todo, yo miro reality, miro series, miro un poco de todo. Y a veces, confieso, haciendo zapping, me topo con un documental que me interesa, sin saber los horarios fijos, pero cuando algo me interesa, anoto, tomo nota porque me parece que me puede servir para alguna conferencia, lo que sea. Hay documentales que están buenísimos. Yo vi uno acerca de los lobos, de cómo funciona internamente una manada de lobos. Ahí cuando uno se da cuenta que la idea de que el hombre es el único animal capaz de vivir en una estructura social muy definida y armada es pretenciosa. Los animales también tienen jerarquías, tienen líderes, tienen respeto a la experiencia. La manada de lobos es una organización perfectamente unida, hecha para protegerse los unos a los otros. Son animales extremadamente sociales que viven en familias. Y cada lobo juega un papel muy importante en la supervivencia del grupo, desde la crianza de los cachorros hasta la enseñanza de los lobos más jóvenes a cómo tienen que cazar. Cada lobo acepta su posición individual en la manada. ¿Viste? Como cada uno de los miembros de la familia también lo acepta. Una manada de lobos se compone usualmente de una pareja alfa o dominante. Yo pensé que era solo el macho alfa, pero no, hay una pareja alfa. Se ve que la patrona también dice, me vas a incluir también porque acá se va a armar. Estamos en inclusión de género. Una pareja beta que además de ocupar el segundo lugar en cuanto a importancia, son los que tienen más probabilidad de sustituir a la pareja alfa si algo pasa. Después están los de mediano rango. Los de más bajo rango, también llamados omega, y la pareja alfa dirige todo el grupo, mientras que la pareja beta está al mando de los lobos de mediano rango. La tienen claro los tipos, no es que se confunden, la tienen muy claro cómo es la estructura. Los demás adultos se encargan de dirigir a los demás miembros de la manada en los rangos medianos o inferiores. Y ambos extremos de la jerarquía de la manada, salvo en caso de, no sé, heridas por accidente o de muerte, son invariables. Esos extremos no se mueven. En cambio, los grados intermedios están sujetos a cambios en el equilibrio social, en ese ecosistema social. Los chiquitos, los cachorros, mientras que no alcancen la madurez sexual, permanecen fuera de este complejo sistema jerárquico, ¿no? Yo veía en el documental que a veces se originan conflictos entre los diferentes rangos de lobo, casi como un partido político. Pero a veces expulsan, de hecho, a algún lobo de la manada que se hace el loquito, que no quiere seguir la jerarquía, y se lo llama el famoso lobo solitario. De allí muchas películas que llevan ese título, ¿no? Sin embargo, como nos dice el refrán, en la unión está la fuerza, y aunque los lobos solitarios salen a cazar solos porque tienen la capacidad para hacerlo, ellos saben que es mucho más exitoso cuando actúan en manada, cuando son movidos por una sola inteligencia, una matriz que les dice vamos todo por acá, y ellos salen a cazar y lo hacen más rápido y de manera más exitosa. Y como sucede con la familia, la manada de lobos es una unidad social, y la falta de ese sentimiento de pertenencia con el correspondiente apoyo social es lo que el lobo solitario a veces extraña y a veces suele volver a la manada pidiendo que lo vuelvan a aceptar, una suerte de hijo pródigo del mundo animal. Entonces, en definitiva, a la manada, como en la familia, como en cualquier organización, hay reglas, un orden establecido, indiscutido, una cabeza que dirige, el que tiene experiencia porque ya vivió lo suficiente, con sus aciertos, con sus errores, ¿no? Y esas son las personas mayores. Y yo pensaba en nuestros mayores. Y por sobre todo,
porque nosotros deberíamos tener esas estructuras de respeto y confianza hacia los mayores, que tienen errores, tienen virtudes, pero han vivido. Y creo que eso es algo que se perdió con los años. La palabra de nuestros viejos, de nuestros maestros. Valorar a los ancianos, porque cuando uno le pide un consejo a un anciano, está pidiendo no solo su consejo, sino también su experiencia, lo que vivió. Ellos eran nuestro Wikipedia, ¿se acuerdan? ¿Qué es esto? Y el viejo te lo decía. Mi mamá, si no sabía, te lo inventaba. Mi mamá era una embustera. Pero esos viejos que con sus relatos despertaban nuestra imaginación. En casa, cuando hablaba mi viejo o algún mayor, yo sé que suena déspota, pero no volaba una mosca. Estaba hablando el viejo. Y sus consejos eran palabra santa. Y mi papá tenía 4º grado de la escuela primaria, ¿eh? Pero como dijo alguien, envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo. Lo decía un famoso escritor y crítico literario francés. Y Sófocles, el famoso poeta griego, decía, los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo. O sea, que creo que hace falta ponderar la vejez, ¿no? Gran libro es La vejez. Lástima que el hombre tenga que morirse cuando comienza a leerlo con provecho, decía el famoso escritor español José María de Pereda. Es que la vejez perdió puntos. El ritmo de la vida moderna, las relaciones se las llevaron puesta. Y hoy es más común acudir a las redes, a Google, a Wikipedia, que a la opinión de un abuelo. Es más, le decimos, nada, ¿qué sabe el viejo este? ¿Qué sabe? Como los abuelos generalmente, los que nos vamos poniendo viejos, decimos, che, ¿cómo se maneja este control? ¿Cómo se baja esta aplicación? A veces hasta es antagónico con la cultura de lo inmediato, la cultura de la inmediatez de la tecnología, ¿no? Las maestras descendieron de categoría. ¿Se acuerdan cuando decía, me lo dijo la seño? ¡Oh, oh! Era Dios dándole las tablas a Moisés. Me lo dijo la seño. La seño dijo que erutar es de bruto, papá. Y ya está, tu papá quedaba en segundo nivel porque la seño lo había dicho. Era así. Hoy pareciera que los mayores, las maestras, no saben nada. Nosotros sabemos todos. Pero sin embargo los viejos aportan sentido común, perspectiva. Algo tienen que saber los lobos que nosotros hemos olvidado. Los viejos han visto tanto que encuentran fácil lo que a nosotros a veces se nos hace muy difícil. Hasta desde un punto, si querés pensar desde un punto de vista antropológico, los abuelos desempeñan el papel del anciano gurú en las antiguas tribus. No vas a ver una película o leer un libro donde haya una tribu que el anciano es subestimado. No, aquella mujer u hombre sabio al cual todos le pedían consejos cuando había una dificultad, en la tribu eran lo primordial. De hecho, en la sociedad que describe Homero en la Ilíada y la Odisea, antes de entrar en guerra, todos los hombres del poblado iban a consultar siempre al de mayor edad porque habían visto más situaciones que nadie había visto. Entonces daban una visión sensata, no contaminada, impoluta de lo que estaba pasando. El gran Gabo, Gabriel García Márquez, contaba que su abuelo, con quien vivió hasta los 8 años en un pueblito que después él transformaría a través de la literatura y la ficción en Macondo, el icónico Macondo, de su genial 100 años de soledad, él dijo, mi abuelo ha sido la figura más importante en mi vida y desde mi abuelo no me pasó nada más interesante. Fíjate vos, Gabriel García Márquez, él decía que podía decir, yo me codeo con otros con premios Nobel, me codeo con la crema y la nata de la literatura. Él decía, nadie fue más interesante que mi abuelo. O sea, hay algo que nos estamos olvidando. En un estudio publicado por una revista académica de ciencias, los expertos llegaron a la conclusión de lo que hoy llamamos tercera edad fue la clave para que las grandes sociedades prosperaran hace 30.000 años. Los grupos humanos en los que había ancianos a los cuales se los respetaba y veneraba contribuyeron a la supervivencia colectiva y multiplicaba la prosperidad de la gente. O sea que lo que nosotros tenemos hoy como genios, Platón, Aristóteles, Miguel Ángel, Cervantes, son ejemplos de esa etapa de la vida en las cuales la gente podía ir a pedir consejos
en las cuales la gente, uno podía sentarse a sus pies y aprender. Eso es lo increíble. La actriz Ingrid Bergman explicó de esta manera lo que se gana con la edad. Y ustedes saben que Bergman era esas actrices que además de actuar, a veces salía con esas frases que no se tuiteaban, pero sí quedaban como icónicas en alguna revista, en alguna entrevista. Ella decía, envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista es más amplia, es más serena. Entonces, ¿qué ocurre con la manada cuando ciertos lobos, los alfas u otros ancianos, por ejemplo, mueren? Bueno, los investigadores observaron que el 77% de la disolución de un grupo venía por la muerte de uno de estos lobos. En la familia de los lobos ocurre que cuando estos mueren o los matan o tienen un accidente, todo lo que transmitían de generación en generación se va perdiendo y surgen problemas como cuando los lobos con más conocimientos mueren y los más jóvenes que tienen menos experiencia no se pueden valer por sí mismos porque no aprendieron la conducta del grupo. Esto es increíble que pase en el reino animal. Cuando un cazador mata a un elefante, por ejemplo, no solo mata al elefante que muere, la familia a veces pierde la memoria de su matriarca mayor, de su patriarca mayor, que no saben dónde viajar durante los años más duros de la sequía para buscar comida, para buscar agua, para seguir viviendo. Por eso es de vital importancia nuestros mayores, los conocimientos, honrarlos, señores. Hay un relato árabe que muestra la sabiduría de los mayores en contraposición con la pretensión de los jóvenes que a veces creen saber todo. Noten que no dije creemos. Me voy a poner del lado de los viejos, che. Cuenta que una vez un anciano muy sabio que decidió hacer un viaje en un barco donde iba un joven estudiante arrogante, tipo millennial, que entró en el navío dándose aires de importancia, mientras que el anciano se sentó en la proa contemplando el paisaje, miraba cómo trabajaban los marineros. Y al rato el estudiante se sienta al lado del viejo, ¿no? El anciano estaba en silencio, entonces el joven saca una conversación y le dice, perdón, ¿usted ha viajado mucho? El anciano dice, sí. ¿Y usted estuvo en Damasco, por ejemplo? Entonces el anciano le empieza a hablar de las estrellas que se ven en la ciudad de Damasco, ¿no? De los atardeceres, de la gente, de la costumbre de esa ciudad. Y el joven dice, todo está muy bien, pero usted estudió en la escuela de astronomía que hay en Damasco, ¿verdad? Y el anciano dice, no, no estudié. El joven se llevó las manos a las cabezas y dice, pero qué barbaridad, no estudió, entonces usted perdió media vida. Al rato, el estudiante le vuelve a preguntar, ¿y usted estuvo en Alejandría? Y acto seguido, el anciano que había estado le empieza a hablar, sí, de la belleza de la ciudad, de su puerto, de su faro, de sus calles, sus tradiciones, tantas cosas de Alejandría. Y el joven dice, ajá, así que estuvo en Alejandría. ¿Y usted estudió en la biblioteca de Alejandría? Y el anciano se encogió de hombro y dice, no, la verdad que no. ¡Oh! Entonces usted perdió media vida, le dice el pibe. La verdad que estar en Alejandría y no estudiar en la biblioteca más grande del mundo, perdió media vida. Al rato el anciano vio que en la otra punta del barco empezó a entrar agua por las tablas. Entonces le pregunta al muchacho, tú estudiaste en muchos sitios, ¿verdad? Y el estudiante enumeró una serie de escuelas, bibliotecas, lugares de sabiduría a las cuales había frecuentado. Y cuando terminó, el viejo le preguntó, y escúchame, pibe, ¿en alguno de esos lugares vos estudiaste natación? Y el estudiante empieza a repasar las asignaturas que había cursado en los diferentes lugares. Dice, no, ni siquiera como materia electiva, natación no estaba. Ah, y el viejo, mientras miraba que entraba más agua al barco, se arremangó y antes de tirarse al agua le dijo, entonces perdiste la vida entera, mijo. Y así como este sabio, maestros, abuelos, viejos lobos, a quienes le debemos lo que somos, pienso que más que nunca tenemos que volver a honrarlos, a respetarlos. Algo saben los orientales, que cuando ven a alguien con canas, se lo respeta, se lo venera, porque dicen, han vivido nada menos que la vida, y eso merece respeto. No estoy tratando de compararnos con los lobos, porque los lobos jamás se matan entre ellos,
porque los lobos nunca, jamás empezarían, si pudieran manejar redes sociales, a decirse improperios, adjetivos, insultarse como a veces lo hacemos los seres humanos. Así que no me atrevo a comparar una sociedad tan impoluta, tan pura de los lobos con nosotros, con los humanos. Pero sí se me ocurre pensar que podemos aprender mínimamente algo. Y entre lo que podemos aprender es que a veces no todo se consigue con un mejor celular, con una mejor universidad, con más dinero, con un mejor auto, con una mejor casa. A veces lo que nos da la vida es haberla vivido en plenitud. Y en eso los abuelos nos llevan ventaja, nuestros viejos nos llevan ventaja. Por eso esta pandemia, que muchas veces en distintas partes del mundo hizo que muchas familias no pudieran despedirse de sus viejos, en el momento final, en el momento de la partida, el rezago, el saldo más triste que nos va a quedar cuando todo esto pase. El no poder haber despedido a nuestros viejos, no haber estado allí después de toda la vida que invirtieron, después de todo el lomo que se partieron, en algunos casos por darnos a nosotros, los hijos, los nietos, una vida más digna. Nosotros somos hijos de inmigrantes. En mi caso, soy hijo de inmigrantes, soy nieto de inmigrantes y trabajaron a lomo partido de sol a sol. Y yo sé que pasa con muchos nietos de tanos, de alemanes, de gallegos, que han venido de todas partes del mundo, mal llamado gallego, le decíamos gallegos a todos los españoles, ¿no? No necesariamente a los que habían nacido en Galicia. Pero creo que muchos llevamos que, sea que somos nativos de este país o nuestros abuelos hayan bajado de los barcos, les debemos la cultura del trabajo, de la honra, del respeto, del honor y venerarlos como hacen los lobos, que algo deben saber que nosotros o desconocemos o en su defecto, en el peor de los casos, nos hemos olvidado. Que Dios te bendiga, gracias por hacernos compañía y nosotros nos volvemos a encontrar aquí otra vez mañana en La Divina Noche. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Reviví todas estas reflexiones en el canal de YouTube de Vorterix.com.